esta carta de Efesios está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Es la vida, la lucha del creyente, lo que vamos a ver aquí en este capítulo. Si yo agarro mi Biblia y le doy un poco hacia atrás, en el capítulo 5 me habla la vida del creyente como amado hijo de Dios y me dice cómo debo vivir. Y también a partir del versículo 22 me habla de la vida matrimonial. Dios me dice cómo debo vivir. Le habla a la esposa, le habla al esposo con indicaciones muy precisas. Pero en este capítulo 6, la vida familiar que debemos de tener nosotros en casa. Hermano, no se sienta mal de lo que vamos a ver aquí, porque a todos nos aplica. Mire, este mensaje va de aquí para allá. A mí primero. A mí primero. Hermanos, les digo de todo corazón, todos tenemos un tema con lo que vamos a leer aquí. Todos. Pero es la palabra de Dios. Si usted siente algo, hermanos, que Dios le está mostrando, no, hermano, es la Biblia. No se enoje con nadie, menos conmigo. Es la Biblia lo que vamos a leer y lo que Dios nos instruye, por favor. Este mensaje yo lo compartí cuando dirigíamos el matrimonio, un ministerio de matrimonios en Mérida Norte. Y yo vi rostros. Quizás Dios les estaba mostrando, unos quizás un tanto molestos, otros dando gracias, de manera diferente. ¿Ok? Entonces ya está usted ahí, vamos a leer del 1 al 4. Dice, hijos, hablándole a los hijos, obedeced con D, es una instrucción en tiempo presente, es decir, siempre. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 2. Le dice a los hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es un mandamiento que tiene promesa. Versículo 3. ¿Para qué? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Es promesa de Dios, hermanos. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. 4 versículos. No hay una relación tan difícil como la de padres-hijos, sobre todo hijos que ya no son chiquitos. ¿Cómo educo a un niño pequeñito de acuerdo a la palabra de Dios? Le tengo que disciplinar en amor, en sus pompis, cuando hay rebeldía en él. Eso enseña la palabra de Dios. Pero cuando el hijo crece, las cosas van cambiando, hermanos. ¿Ok? No hay una relación tan difícil y me quiero dirigir a familias que están aquí, como la mía, que tenemos hijos jóvenes. Yo sé que cada familia tiene sus problemas, como los tengo yo también en casa. Hermanos, todos estamos familiarizados con esta cita. Es una teología para uso diario. Para uso diario. Yo puedo agarrar estos versículos y los puedo mandar a hacer en un cuadro y ponerlos en casa. Mire, vamos a ver este desarrollo. Entonces, en Efesios 6, del 1 al 4, hay una instrucción para los padres y para los hijos importante. En estas citas, hermanos, vamos a ver que se deben cumplir las dos condiciones para que funcione una familia, tanto de los padres como de los hijos. Vamos a leer nuevamente del 1 al 3 porque vamos a ver qué le pide Dios a los hijos. ¿Ok? Decía mi pastor, abróchese su cinturón, por favor, porque vamos a leer aquí importante, sobre todo a los jóvenes. Esto va dirigido a ustedes, jóvenes que están aquí. Porque, hermanos, queremos las bendiciones de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Queremos tener una familia donde estemos orgullosos y vivir en armonía en casa. Lo deseamos todos con todo nuestro corazón. Entonces, hijos jóvenes tienen que poner de su parte como nosotros también como padres. Vamos a leer nuevamente. Dice, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra.
Hermanos, aquí vemos algo importante para los hijos. Honra a tus padres. ¿Qué es honrar a mi padre? Darles valor. Si lo quieres ver en una palabra similar, dale valor a tus padres. Aquí hablamos de hijos solteros, ¿verdad? No de los hijos que ya están casados y ya tienen su propia familia, sino los hijos que están en mi casa. Honra y respeto. Ustedes, hijos, están bajo nuestro resguardo. Como ministros de Dios vamos a dar cuentas de ustedes, como nuestros hijos, cómo actuamos y cómo les hemos guiado en el Señor. Cuando hablamos en el Señor, dice aquí, ¿verdad? Obedecer en el Señor, descarta obedecer a tus padres si me pide hacer malas acciones, contrarias a lo que Dios ordena, porque primero voy a obedecer a Dios. Cuando yo soy un hombre joven que entiendo, ¿me está pidiendo cosas en contra de la palabra? No, Padre. Descarta eso. Honrar a padres es en varios sentidos, hermanos. Va más allá de amarles y medio obedecerles. Debemos honrarles con nuestro pensamiento, con una actitud de agradar a Dios. Voy a honrar a mis padres, ¿por qué? Porque me lo pide el Señor. Y recuerda, es un mandamiento que tiene promesa. No estoy diciendo que si muere un hijo joven, es que se portó re mal con su papá. No, no, hermanos. Dios tiene control de todo. Pero es un mandamiento que tiene promesa. Es lo justo, porque es lo propio para cada creyente. Mire, ponga su mano ahí, porque ahí vamos a basar nuestro mensaje de hoy. Y vamos a ver ese mandamiento con promesa que está aquí en Éxodo, en el capítulo 20. Éxodo 20. Vayas hasta el principio de su Biblia, ¿verdad? Éxodo 20. Y vamos a leer el versículo 12. Aquí en Éxodo 20, pues habla de los mandamientos, hermanos. Usted los puede leer en su casa, todos los mandamientos que están aquí. ¿Ok? Pero mire, quiero citar este versículo 12 que usted está viendo aquí en la pantalla. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos, Dios cumple sus promesas. No es algo ligero lo que Dios nos está diciendo ahí. Honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento que tiene promesa. De los 10 mandamientos que están ahí, tiene promesa que Dios te da. Tiene promesa. Joven, ¿cuántas veces en la Biblia encuentras estas palabras, verdad? Para que tus días se alarguen. Dios te quiere bendecir. Pablo menciona la desobediencia grave de los hijos a los padres en Romanos. Y voy a ir allá, vamos a Romanos 1, porque quiero, joven, que tomes en cuenta lo que está aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, 30 al 32. ¿Y por qué quiero leer esto, hermanos? Pablo menciona la desobediencia de los hijos hacia los padres como una culpabilidad del hombre ante Dios, el juicio de Dios, ¿verdad? La revelación de la ira. La obediencia de los padres se traduce, hermanos, en bendiciones divinas. Deja manifiesto que tienes temor de Dios. Cuando tú honras a tus padres, muestra que eres un cristiano y que estás apartado del mundo. Y Pablo cita algo en este capítulo, dice así, ya están ahí, dice, murmuradores. Está hablando de las características de una persona que no quiere saber de Dios. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Pero, hermano, usted puede ver en el 30 una característica de un incrédulo desobediente a su padre. Es fuerte, ¿verdad? Es lo contrario a tener el temor de Dios. Como creyente, como una persona joven que he recibido al Señor en mi corazón, debo saber que
Debo honrar a mi padre, darle el respeto, valorarlo. Entonces vemos que una característica del pecado, separado de Dios, en desobediencia, tienen eso en su cabeza. Es una característica, lo repito, de un joven que no tiene el temor de Dios. Ahora, joven que estás aquí, nosotros como padres fallamos, pero puedes estar seguro, queremos lo mejor para ti, como padres. Queremos cuidarte. Tenemos la preocupación como padres por lo que está pasando afuera, en el mundo. Son otros tiempos. Son otros tiempos a los que nos tocó vivir, a los que son más o menos de mi edad. Nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan ustedes. ¿Qué hay afuera en el mundo? Yo platicaba con mi hija y le decía, ¿qué hay en las escuelas? ¿Cuánta inmoralidad? Antes nos preocupábamos por quién se va a juntar en la escuela, con quiénes vas a hacer amistad. Pero ahora me preocupa también el maestro. No solamente el compañero, sino el maestro. Porque las cosas que puedes ver hoy son terribles. Entonces, como joven, tú quieres libertad. Yo recuerdo la edad de mis hijos y pues yo tenía libertad, hermanos, pero le digo a mi hija, Vale, porque es la que más me reclama. Le digo, hija, son otros tiempos. Yo en la secundaria agarraba el camión urbano y me iba a la secundaria. Salía a jugar fútbol, pero hoy es distinto. Tú puedes ver, joven, cómo vive un incrédulo que no tiene temor de Dios. Alcohol, drogas, sexo a temprana edad. Eso es un riesgo y por eso tenemos que cuidarte. Mire, vamos a ver este consejo aquí en Proverbios 23. Recuerda, ponga su mano ahí. Vamos a Proverbios 23. Y vamos a leer los versículos del 22 al 24. 22 al 24. Mire qué bonitas palabras están aquí en Proverbios. ¿Ya está usted ahí? Dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Qué bonita reflexión, ¿verdad? Vamos a darle vuelta aquí en Proverbios a 28:7. Vamos a leer otra cita. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Hay algo que explicarle estos versículos? Muy claro, ¿verdad? Entonces, hermanos jóvenes que están aquí, honrar es un mandamiento, no es algo light. Valora a tu padre. Valorar lo que tus padres te dan con mucho esfuerzo. No los defraudes. Requiere un gran esfuerzo como joven limitarte a todo lo que ofrece el mundo, todas las cosas que puedes disfrutar. Pero yo sé que cuesta soportar tentaciones. Pero sabes una cosa, se traduce también en bendiciones. Si tú eres un joven que tiene temor de Dios, que honra a su padre, que ve el mundo como está afuera y tiene la dirección de Dios para llevar una vida correcta, vas a tener las bendiciones de Dios. Eso es una garantía, garantía. Mire, vamos a Marcos 7 del 5 al 10. Estamos con los hijos, ¿ok? Ahorita vamos con los padres. 7. Porque ya veo a los hijos así. No es cierto, no es cierto. Vamos a ver Marcos 7 del 5 al 10. Mire, voy a leer, pero usted vaya comprendiendo lo que vamos leyendo, para que vea de qué está hablando aquí. ¿Ya está usted ahí? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Recuerde que la tradición del judío era, pues lávate las manos, como purificación de pecados. Eso todavía sigue con ellos, con los judíos, ¿no? Lavarte las manos para purificar. Por eso el primer milagro que hace Jesús es convertir el agua en vino.
El agua donde ellos iban y se lavaban las manos para purificarse, Jesús en ese primer milagro registrado en las Escrituras, en las bodas de Canaán, esa agua donde tú te estás limpiando tus pecados, la convierto en sangre. Para que tú seas limpio de pecados es con la sangre de Jesucristo. Él es el que te limpia de pecados. Muy bien, versículo 6. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, miren lo que está hablando aquí Jesús, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes, tradiciones que tú inventaste. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mira, estás dejando a un lado el mandamiento de Dios y pusiste unas tradiciones. Y Jesús en el versículo 10 les dice algo muy contundente. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. 11. Pero vosotros decéis, basta que diga un nombre al padre o a la madre en Corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Qué les está diciendo Jesús? Mira, pusiste las tradiciones y algo importante de un hijo, ver por sus padres. Mejor le metiste tradiciones de algo tan importante que dijo Moisés y que es palabra de Dios. Jesús les dice, mira, tú cuidaste de tradiciones, los mandamientos los dejaste a un lado, honrar a tus padres. Lo que explican estos textos es, mira, Padre, no puedo ayudarte, porque fíjate que ya hice una promesa de lo que yo te pensaba dar, pues se lo voy a dar a Dios. Eso es lo que está enseñando, invalidando la palabra de Dios. Qué importante es la relación del Hijo con el Padre. Aquí Jesús está enseñando entonces la importancia de honrar a los padres. Y no solamente está hablando de hijos jóvenes, como hijos también tenemos padres y merecen la honra. No importa lo que haya pasado en mi vida con mis padres. La situación que haya pasado, quizá de dolor, no importa. Dios me dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque sabes una cosa, Ezequiel 18:20 no nos da tiempo de leer. Dice, el alma que pecare morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el del hijo. ¿Qué me dice la palabra? No hay ningún pretexto para nadie de culpar a tus padres por una situación que tú la tomas como desgracia. Dios permitió por algo, ok, pero todos somos pecadores. Y la instrucción a los hijos es esa. Honra a tu padre, a cualquier edad, a cualquier edad. Como cristianos debemos tener esa honestidad moral, si verdaderamente somos cristianos. Quizá tienes quejas con tus padres, no somos perfectos. Muchos de nosotros fuimos incrédulos, nos convertimos ya grandes. Yo le digo a mis hijos, qué bendición que yo recibo al Señor cuando ustedes son pequeños, a tiempo. Gracias Dios por eso. Y yo oro, digo, Señor, ¿qué hubiera sido si ya mis hijos fueran grandes, orando por ellos que se conviertan al Señor? Es una bendición ustedes jóvenes que tengan a Jesucristo en su corazón. Es una bendición grande. Quizá no tienen los padres que te hubiera gustado. Quizás les ves defectos. Nadie es perfecto. Y recuerda algo, tampoco somos jueces. No somos jueces. Dios es el juez. Él es el que va a juzgar. Honrar a tu padre, a tu madre es un mandamiento y no hay ninguna condición especial que diga no por esta situación, no existe. Tenemos el perdón de Dios. De ti depende ahora perdonar a tus padres si hay algo que guardas en tu corazón. Tienes que perdonarle. Tienes que perdonarle. Recuerda algo, es la esencia del Evangelio, el perdón. Como hijos no podemos cargar cosas de nuestros padres que hicieron o no hicieron o permitieron. Dios en control. Dios en control. Entonces, jóvenes,
Ayúdenos a vivir para el Señor. Y guarda estas palabras en tu corazón. Ahora yo quiero ir con los padres. Vamos nuevamente aquí a Efesios. ¿Me están siguiendo, hermanos? Qué bueno. Ahora vamos con los padres, porque también hay algo importante que leer aquí. Mire, ¿lo tienes ahí, Alejandro, versículo 4? Hermanos, este versículo 4, mire, fije su vista ahí, porque hay algo interesante que usted va a ver acá. Dice, y vosotros padres, bueno, ya hablamos a los hijos, ahora a los padres, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina es instruyendo, corrigiendo, enseñando. Amonestaciones en advertencia de lo que dice el Señor. Esa es la amonestación. Pero, hermano, le quiero decir algo importante que está aquí. ¿Ya está viendo bien ese versículo? Muy bien. Dice, provoquéis a ira. Esa palabra provoquéis es la misma palabra ira que aparece en el original griego. ¿Y sabe una cosa? Significa lo mismo. Esa palabra que viene ahí es exactamente la misma en una concordancia bíblica. ¿Sí me está siguiendo? Provoquéis ira. A ver, ¿cómo puedo yo provocar a ira a mi hijo? ¿Cómo? ¿Sabe qué significa esta palabra? Encolerizado, enfurecido. Más fácil. Padres que corrigen a sus hijos encolerizados van a provocar hijos encolerizados. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que está enseñando ese versículo. No provoquéis a ira. No estés encolerizado porque vas a provocar a tu hijo el mismo problema. ¿Se entiende? Usted puede imaginar que eso dice ahí. Eso dice, hermanos. Usted vaya a su casa, agarre la concordancia bíblica y va a encontrar la misma palabra. Aquí Pablo está exhortando a los padres a una actitud. Poner cuidado de un comportamiento negativo, pero común. Un comportamiento que yo debo evitar. Nos pide una actitud positiva como padres que debemos desarrollar. No hables así a tu hijo. En la Biblia no dice que le grites. No dice eso. Un hijo puede ser vulnerable por el comportamiento de padres dominantes que abusan de su autoridad. Un malentendido de lo que es la disciplina, amonestación del Señor. Tenemos un papel importante ordenado por Dios con respecto a los hijos. Son prestados, no son de nuestra propiedad. ¿Se entiende? ¿Está claro? Vamos a Colosenses 3:21. Colosenses 3:21. Un poco adelante. ¿Ya está usted ahí? Mire, el versículo 20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Algo similar a lo que nos explicaba en el libro de Efesios el apóstol Pablo. Pero el 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Exasperéis, ¿sabes qué significa? No estimules irritación, contienda. No exasperéis a los hijos. ¿Para qué? Para que no se desalienten. Esta palabra desaliente es que no esté descorazonado tu hijo. Una actitud abusiva a mi hijo logrará un desánimo, le va a dejar secuelas, lo alejará de la palabra. En los hijos es muy importante nuestro testimonio como padres. Ejemplos sobran, hermanos. En toda mi vida cristiana que yo he vivido, he visto padres que pusieron un mal ejemplo a sus hijos y se alejaron, salvos. Yo vi a jóvenes que iban a evangelismo, sabían compartir el evangelio muy bien y de repente dejaron la iglesia. ¿Por qué? Por el testimonio de sus propios padres.
pecado. Terrible, ¿verdad? No queremos eso. Hermanos, me faltan dedos para hablarles de casos que yo vi. Qué duro. Padres, ordenar a gritos muestra una actitud carnal, sobrepasándome con ellos. Quizá hará que me obedezca, pero no va a tener honor por ti. No lo va a tener. No te lo estás ganando. Es mis chicharrones truenan. Yo soy tu padre. Yo soy tu madre. No, no estás actuando bíblicamente. Así no es. Hermano, no confunda algo. No estoy diciendo que usted debe darle toda la libertad a un hijo. No, no estoy diciendo eso. Claro que no. Puedo tener un hijo en casa que ya es mayor de edad, que ya tiene su INE, hijo, estás en mi casa. Y en mi casa hay reglas. Y si el hijo empieza a ver, hijo, mira, en el amor del Señor esto es así. Tengo que instruirle con la paciencia, con el amor, orar por él. Pero no agarrar el garrote y decir, pues vamos a ver aquí quién manda. Porque entonces, ¿sabes qué vas a ganar? Que tu hijo en el momento en que tenga la edad va a decir, adiós, ya puedo salirme, ya soy libre. Puedes motivarlo a que se quiera casar pronto. No porque encontró la pareja que ha orado y que Dios le puso y le ha confirmado. No, no, no. Es porque se quiere salir de la casa. Hermanos, eso pasa. Muchos dirán, Alejandro, no digas eso delante de los hijos. Hermano, somos pensantes todos. Así como nosotros pensamos nuestros hijos también. Y leen la Biblia también. Y muchas veces más que nosotros. No estamos hablando con un niño chiquito de 6 años. Son jóvenes. Ellos saben. ¿Estamos de acuerdo? Hermano, los jóvenes se platican todo. Tienen sus amistades, tienen personas con las que confían y muchas veces confían en personas que no es ni su propia familia. Porque eso sucede. Mire, yo fui al EDAI a una reunión que tuvimos ahí en la escuela. Es una escuela cristiana. Porque llegaron de no me acuerdo, una organización que está buscando cómo lograr una buena comunicación entre padres e hijos. Es un plan de Finlandia. ¿Cómo? Perdón, hermanos. Blas Pascal. Eso lo cortas, por favor. No. Blas Pascal, es una escuela cristiana. Perdón, hija. Perdón. Gracias por recordarme. Bueno, en esta escuela, Blas Pascal, yo fui el auditorio lleno, porque la mayoría tenemos hijos cristianos ahí, y pasaron unas diapositivas que la verdad yo dije, todo lo que está ahí es bíblico. Yo no sé si estas personas que llegaron aquí, que por cierto lo quieren implementar en Yucatán y creo que en Puebla, no sé si son cristianos, creo que era de Finlandia, un país así, pero dije, todo lo que está ahí tiene principios bíblicos. Pero ¿sabe qué me llamó la atención? Ellos hicieron una encuesta antes de esa reunión. Les preguntaron a sus hijos, ¿quién es tu padre, tu madre? ¿Confías en ellos? ¿Les confías a tus padres las cosas que vives? ¿Sabe qué porcentaje más alto? Pero más alto no me acuerdo si un 80% o más. Dijo, no puedo hablar con mi padre así, ni mi madre. Esa es una realidad. Hermanos, escuela cristiana. Imagínense una escuela de incrédulos. Imagínense una escuela cristiana. Porque depende de nosotros. No provoquéis. No estés encolerizado cuando vas a hablar con tu hijo, porque la respuesta de tu hijo es la misma tuya. Hace años, cuando mis hijos eran chiquitos, tienes que dar, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que el niño... ¿Y por qué? Porque yo lo digo, hijo. Está chiquito. ¿Y por qué? Porque así es, hijo. Porque yo lo digo. Porque soy tu papá. Chiquito. Pero ya grande no. Yo necesito hablar con el joven, con un diálogo donde seamos amigos. Yo necesito que mi hijo, mi hija tengan confianza en mí. Más que cualquier persona. ¿Estamos de acuerdo?
La Biblia entonces es clara. Hijo, respetas y honras a tus padres. Y padre, dirígete a tus hijos, amonestándoles en disciplina del Señor, no colerizado. Como dice Efesios 5:21, ¿verdad? Sometiéndonos todos en el Señor. Todos. Hijos, padres, ¿en quién? En el Señor. Ahora voy a sacar una conclusión rápida, hermanos, de lo que hemos visto hoy. Una buena comunicación entonces es cuidar ambas cosas. Hijo, ve que te toca. Padre, ve lo que te toca hacer. ¿Ok? Padres, hijos, lo dijimos antes, no hay una relación más complicada que esa. No hay una relación, sobre todo la edad que tienen nuestros hijos. Y sabes una cosa, Satanás ataca a la familia, no lo olvides. Satanás sabe que destruye a la familia y también destruye la iglesia a través de familias. No lo olvidemos, hay que cerrar filas. Somos hijos de Dios, nuestros hijos y nosotros como padres. Entonces, en resumen, para que nos llevemos a casa, hijos, ¿qué me llevo hoy? Obediencia y honra a tus padres. Se traduce en bendiciones. Estás dentro de la voluntad de Dios. Estás mostrando que vives en santidad. Recuerda que vivimos tiempos difíciles y queremos cuidarte. Recuerda que vives en una sociedad corrompida, inmoral, y tienes que estar despierto a eso. Y las restricciones que te ponen tus padres es por cuidarte, es por tu bien. ¿Ok? Lo más valioso que tienes es tu familia, hijo, tu familia. Ahora voy a los padres. ¿Qué me gustaría que te lleves? Mucho depende de mí la paz en casa. ¿De quién depende que no haya caos en la casa? De nosotros. Ya lo vimos ahí en Efesios. Yo primero debo analizar, quizá debo reenfocar mi relación con mis hijos. Necesito estar con ellos. Una comunicación, no reglas de ejército, no porque así me enseñaron, no, ya tienes la palabra de Dios. Es que a mí así me educaron, no, aquí está la Biblia. Nuestros padres nos enseñaron, nos educaron como mejor les parecía. Mi mamá agarraba la chancla y me perseguía una manzana completa cuando yo me salía más del tiempo a jugar canicas. Y me metía yo debajo de la cama y me daba con la chancla hasta que me sacaba de los pelos. Se lo agradezco. Ella hizo pues, lo que le parecía y le agradezco a Dios. Porque yo fui difícil, hermanos. Yo fui difícil. Hermanos, entonces, sin reglas. Ahora, padres que estamos aquí, varones, quizá le hemos dejado esa responsabilidad a nuestras esposas. Y no es justo. Quizá los roles están al revés. Quizás están invertidos. Pero si lo que me pide Dios hacer como padre lo está haciendo a mi esposa, cuidado. Estamos en un problema. Quizás es momento de llegar a casa y tener una charla importante con la esposa, con los hijos. A veces como padres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos. Eso cuesta. Pero a veces es necesario, hija, perdóname, actué mal, me equivoqué. Lo tengo que hacer. ¿Ok? ¿Te quieres ganar un respeto de ellos? Pídeles perdón cuando te equivoques. Y te van a honrar. Es mi padre. Quiere lo mejor para mí y se equivoca. A veces yo regañaba a Alejandro y decía, hijo, me equivoqué, perdón, no, me equivoqué. Y viene el abrazo, el apapacho. No somos perfectos. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos algo, hermanos, que un incrédulo no tiene. La palabra de Dios, que es una guía. Amén. ¿Todo bien? ¿Van a regresar el domingo que viene? Pues vamos a orar. Padre,